Una decisión difícil. La familia, cuando es verdadera, se construye en base a afectos, a recuerdos compartidos y a momentos difíciles que solidifican los vínculos. Esta es una historia que comenzó como cualquier otra, con la llegada de un niño a la familia y los típicos lazos entre tía y sobrino. Sin embargo, el tiempo y las complejidades de la vida se encargaron de llevar esta relación a terrenos inesperados. Este es el viaje de Andrés y de mí, de cómo enfrentamos sentimientos contradictorios y de cómo la comprensión, el tiempo y la voluntad de sanar transformaron nuestras vidas. El inicio de los sentimientos. Desde que Andrés era un niño, había una conexión especial entre nosotros. Mis primeros recuerdos de él son de su risa contagiosa y de cómo siempre encontraba el modo de hacerme sonreír, incluso en los días más grises. Cada vez que me visitaba, llenaba la casa de vida. Era como si él trajera consigo una frescura que iluminaba cada rincón, y aunque en ese entonces solo veía en él a un niño, no podía evitar sentirme agradecida por el amor incondicional que parecía tenerme. Me veía como una confidente, una amiga, y yo disfrutaba de cada momento compartido, sin pensar en que un día esos lazos se complicarían de una forma que nunca imaginé. Recuerdo cuando tenía apenas 6 o 7 años y yo lo llevaba al parque. Allí jugábamos y compartíamos historias, él amaba que le contara cuentos de aventuras y misterios. Andrés siempre era el héroe en mis relatos, el valiente que se enfrentaba a dragones y conquistaba tierras lejanas. Sus ojos se iluminaban cada vez que le daba un nuevo papel en nuestras historias, y siempre me prometía que, cuando creciera, sería un protector para mí. Por supuesto, yo lo tomaba como parte de su inocencia y ternura infantil. ¿Cómo podría imaginar entonces que esas palabras algún día tendrían otro significado? Con el tiempo, Andrés empezó a transformarse de niño a adolescente. Lo vi crecer, pasar de los juegos a la música, de las risas infantiles a una postura más reservada y reflexiva. Pero siempre se mantenía cerca de mí, y en muchas ocasiones, parecía que prefería mi compañía a la de sus propios amigos. Me causaba cierta curiosidad y, a la vez, preocupación, ya que, a su edad, era común que los chicos se distanciaran de sus familiares y se volcaran más en sus círculos sociales. Sin embargo, Andrés no era así. Seguía visitándome cada vez que tenía un tiempo libre y continuaba buscando en mí ese refugio que le había brindado desde que era pequeño. Cuando cumplió 16, noté un cambio en su comportamiento. No fue algo inmediato, sino una serie de pequeños detalles que empezaron a acumularse en mi mente. A veces, me sorprendía observándome desde el otro lado de la habitación, con una mirada más intensa de lo normal. Había algo en sus ojos que no había visto antes, una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que iba más allá de la inocencia. No podía precisar qué era exactamente, pero me hacía sentir una incomodidad sutil. Intentaba convencerme de que solo era imaginación mía, que quizás estaba interpretando mal su comportamiento. Sin embargo, esos cambios no eran imaginaciones mías. En sus comentarios y en su forma de hablarme, comenzaba a notar matices diferentes. Andrés se volvía protector cuando me veía conversando con otros hombres, algo que antes no le importaba. Llegó al punto de interrumpir charlas con un familiar o amigo cuando sentía que el tema era demasiado personal, como si tuviera algún derecho especial sobre mí. Su presencia se volvía cada vez más constante, y aunque al principio pensaba que era una fase de la adolescencia, poco a poco fui dándome cuenta de que había algo más detrás de sus acciones. Una tarde en particular, la situación dio un giro inesperado. Estábamos en la cocina, preparando la cena juntos, como lo habíamos hecho tantas veces antes. Andrés se veía especialmente nervioso, sus manos temblaban levemente al cortar las verduras, y su mirada evitaba la mía. Le pregunté si estaba bien, pero solo sonrió tímidamente y murmuró algo sobre tener cosas en la cabeza. No quise presionarlo, así que continué con lo mío. Sin embargo, la tensión en el aire era evidente. Era como si algo estuviera a punto de romperse, y antes de que pudiera detenerlo, Andrés se armó de valor y me confesó sus sentimientos. Desde hace tiempo, me pasa algo contigo. No sé cómo decirlo, tía, pero siento algo más, algo que no puedo evitar ni controlar, dijo con voz temblorosa, evitando mirarme directamente. Me quedé en shock.
Aquello que temía que solo existiera en mi mente ahora era una realidad que Andrés me había puesto de frente. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y mi mente se llenó de una mezcla de emociones, confusión, preocupación y una punzada de culpa, aunque no entendía bien por qué. Miré a Andrés y noté en sus ojos una vulnerabilidad que me hizo darme cuenta de que, en su juventud, no comprendía la gravedad de lo que estaba confesando. Para él, solo estaba siguiendo lo que sentía en su corazón, sin medir las consecuencias de su atracción. Mis pensamientos se agolpaban y trataba de buscar las palabras adecuadas, las menos dolorosas para él. No quería lastimarlo ni hacerle sentir vergüenza. Sabía que era una situación delicada y que debía manejarla con sumo cuidado. Por fin, tras un largo silencio, logré responderle con una voz suave, tratando de tranquilizarlo. Andrés, entiendo que tengas estos sentimientos, pero también quiero que entiendas que, aunque no puedes controlarlos, hay límites que debemos respetar, especialmente en la familia. No es tu culpa, pero debemos ser fuertes y manejar esto con mucha cautela. Su expresión se tornó de decepción, y noté que sus ojos se llenaban de lágrimas. No era fácil para ninguno de los dos, pero estaba decidida a ayudarlo a ver la situación desde una perspectiva saludable. Le dije que ambos teníamos que mantener nuestra relación familiar intacta y respetar los límites que ésta implicaba. Después de esa charla inicial, pensé que quizás todo se resolvería simplemente dándole tiempo. Andrés podría pasar por alto estos sentimientos con la ayuda de su entorno y volver a ver nuestra relación como algo familiar y seguro. Pero, en mi interior, sabía que el camino no sería tan sencillo, y que, de algún modo, esa confesión había cambiado algo irreversiblemente entre nosotros. La conversación difícil. Después de la confesión de Andrés, me quedé con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Durante los días siguientes, cada vez que él pasaba por mi casa o intentaba llamarme, mi mente revivía esa tarde en la cocina, y no podía evitar pensar en su expresión, la intensidad en su mirada y la vulnerabilidad con la que me había revelado su secreto. En esos momentos, entendí que nuestra relación, tal como la conocíamos, ya no sería igual, y esa realización me producía una tristeza profunda. Sabía que debía hablar con Andrés de nuevo y aclarar de manera definitiva que los sentimientos que él experimentaba debían ser replanteados. No quería dejar que se aferrara a ilusiones que solo le traerían dolor. Así que, una tarde en la que ambos teníamos tiempo, le pedí que se reuniera conmigo en el salón de mi casa. Me aseguré de crear un ambiente tranquilo y acogedor, como si quisiera recordarle que aún podía confiar en mí, que no había rencor, solo la intención de guiarlo y protegerlo. Cuando Andrés llegó, su semblante era serio. Se sentó en el sofá frente a mí, y el silencio entre nosotros fue casi tangible. Decidí empezar la conversación de la manera más amable posible, sabiendo que lo que él estaba pasando no era algo que simplemente pudiera ignorarse. Andrés, quiero que sepas que, sin importar nada, siempre voy a estar aquí para ti, comencé, intentando que sintiera mi empatía antes de tocar el tema en cuestión. Sé que estás confundido y que probablemente te sientas solo con lo que estás experimentando. Pero quiero ayudarte a que entiendas lo que realmente está sucediendo. Él me miró, un poco sorprendido por mi tono suave. Parecía aliviado de no sentir recriminaciones o rechazo, lo cual me dio el impulso para seguir. Lo que sientes es natural en cierto sentido, Andrés, continué, tratando de elegir cada palabra con cautela. A veces, cuando tenemos una relación cercana con alguien, especialmente en la adolescencia, las emociones pueden confundirse. Pero nuestra conexión es familiar, y eso significa que debemos respetar ciertos límites para no lastimarnos mutuamente. Él asintió, pero en su rostro veía un conflicto interno. Con voz temblorosa, Andrés admitió, lo sé, tía. Sé que esto no está bien, pero, no puedo evitar sentirme así. Me hace sentir que estoy mal por solo pensar en ti de esa forma, y no quiero perder la relación que tenemos. Su confesión me conmovió profundamente. Entendí que, en el fondo, Andrés era un joven intentando lidiar con sentimientos que lo superaban y que no tenía las herramientas emocionales para manejar. En su juventud, había interpretado su afecto de manera incorrecta, y ahora necesitaba orientación para distinguir entre el amor fraternal y los impulsos emocionales que confundían sus sentimientos. Con voz firme,
pero llena de comprensión, le sugerí: Andrés, creo que te beneficiaría hablar con alguien más, alguien que pueda ayudarte a entender mejor estos sentimientos sin juzgarte. La terapia puede darte las herramientas que necesitas para aclarar tus emociones y avanzar sin que te sientas mal contigo mismo. Él me miró, dubitativo al principio. Sabía que para él, la idea de ir a terapia podía ser incómoda, quizás porque pensaba que lo haría sentir como si hubiera algo mal en él. Pero insistí en que no se trataba de buscar culpables ni de señalar problemas, sino de ofrecerle un espacio seguro donde pudiera explorar lo que estaba sintiendo con la ayuda de un profesional. Si no quieres hacerlo solo, puedo ayudarte a encontrar a alguien en quien confíes. Nadie tiene por qué saberlo, y estoy segura de que te ayudará a encontrar respuestas, le aseguré. Andrés finalmente accedió, aunque con cierta reticencia. Aceptó la idea de la terapia no tanto por él, sino por el deseo de no perder nuestra relación y recuperar la paz que él mismo sentía que había perturbado. Buscando apoyo familiar. Una vez que Andrés aceptó la idea de la terapia, respiré aliviada. Sin embargo, el peso de la situación aún me preocupaba. Sabía que Andrés necesitaría un sistema de apoyo sólido y constante, algo que iba más allá de una conversación en el salón. Necesitaba tener a alguien más con quien pudiera ser vulnerable, alguien que también lo guiara y lo ayudara a comprender lo que estaba viviendo. No podía llevar esa carga sola. Decidí que era momento de hablar con mi hermana, la madre de Andrés. Era una conversación que me aterraba, porque temía que malinterpretara la situación o que se sintiera herida por la implicación de que su hijo tuviera estos sentimientos hacia mí. Pero confiaba en ella, y creía que juntos podríamos encontrar una solución para Andrés sin que esto afectara nuestra relación familiar. Una tarde, mientras estábamos en la cocina de su casa, le pedí a mi hermana que se sentara. Al principio, la conversación fue tensa y delicada, sentí que cada palabra era como caminar sobre una cuerda floja. Sin embargo, ella me escuchó pacientemente, dejando que explicara lo que había sucedido y la propuesta de terapia para ayudar a Andrés. Su rostro reflejaba sorpresa y preocupación. Como madre, el bienestar emocional de Andrés siempre había sido una prioridad para ella, y saber que estaba lidiando con sentimientos tan intensos e inapropiados la conmovió profundamente. La idea de que su hijo sintiera algo más que afecto familiar hacia mí la descolocó, pero al mismo tiempo agradeció que le hubiera confiado la situación. Mi hermana, después de procesar todo lo que le conté, asintió. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudarlo, me aseguró, sus ojos reflejando la fortaleza de una madre dispuesta a todo por su hijo. Si él acepta la terapia, entonces yo lo apoyaré y estaré ahí para él en todo momento. En las semanas que siguieron, trabajamos juntos para crear un ambiente de apoyo y seguridad para Andrés. Sin ser demasiado invasivos, ambos le recordábamos constantemente que estábamos ahí para él, que no tenía por qué enfrentarse a sus problemas solo. La comunicación abierta se convirtió en una constante, y poco a poco, Andrés empezó a confiar en su madre también, sintiéndose menos avergonzado de lo que había pasado. Cada conversación fue un paso más hacia la sanación, y al ver la red de apoyo que se formaba en torno a él, Andrés comenzó a recuperar una sensación de seguridad y bienestar que había perdido. El camino hacia la recuperación. La terapia no fue un camino sencillo para Andrés. En las primeras sesiones, le costó abrirse. Sabía que debía ser honesto y enfrentar sus propios sentimientos, pero a menudo sentía una barrera que le impedía hablar con libertad. El terapeuta, el doctor Ramírez, era un profesional experimentado y paciente, y poco a poco ayudó a Andrés a ganar confianza. El proceso de terapia ayudó a Andrés a entender que sus sentimientos, aunque difíciles, eran naturales en el sentido de que podían surgir confusiones en la adolescencia, sobre todo cuando se tienen vínculos afectivos cercanos con figuras familiares. Entender esto fue el primer paso para que Andrés dejara de sentirse culpable. Reconocer que estaba experimentando una etapa de crecimiento emocional y que sus emociones no definían quién era como persona fue liberador para él. Con el tiempo, Andrés comenzó a trabajar en ejercicios de autorreflexión que le ayudaron a diferenciar el amor familiar de los impulsos emocionales que había sentido hacia mí. Empezó a entender que el afecto que nos une como familia es un vínculo profundo y especial, y que la naturaleza de su relación conmigo debía ser siempre un lazo de apoyo y cariño fraternal. Durante las sesiones, el doctor Ramírez le enseñó técnicas para redirigir sus emociones.
A medida que avanzaba en la terapia, Andrés comenzó a descubrir nuevas actividades e intereses, lo que lo ayudó a canalizar su energía y sus pensamientos en algo positivo. Se involucró en la comunidad, uniéndose a grupos de voluntariado, donde encontraba satisfacción y una nueva manera de conectarse con las personas de una forma sana y constructiva. Lecciones aprendidas. A lo largo de esta difícil experiencia, cada uno de nosotros aprendió valiosas lecciones. Para mí, fue un proceso que me recordó la importancia de la comunicación y la empatía, especialmente en relaciones tan cercanas como las familiares. Desde el principio, supe que tenía que manejar la situación de Andrés con mucho cuidado y tacto, manteniendo un equilibrio entre la firmeza y la comprensión. Sabía que mi reacción influiría enormemente en cómo él viviría esta experiencia, y no quería que su juventud quedara marcada por la vergüenza o el rechazo. Para Andrés, la experiencia fue aún más profunda. La terapia le permitió ver las relaciones familiares desde una nueva perspectiva y descubrir la importancia de los límites y del respeto en sus vínculos. Aprendió que el cariño que nos tenemos es incondicional, pero también requiere del respeto mutuo y de la claridad en los roles que cada uno cumple en la familia. Esta situación también nos unió como familia de una manera inesperada. Mi hermana y yo, que siempre habíamos sido cercanas, ahora nos entendíamos a un nivel más profundo, y la relación con Andrés se fortaleció. Todos trabajamos juntos para superar esta etapa, apoyándonos y recordando la importancia de la unidad familiar. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, Andrés se transformó en una persona más madura y segura. Empezó a ver la vida con una nueva perspectiva, y su desarrollo emocional fue notable. Ahora entendía mejor sus sentimientos y tenía herramientas para enfrentar sus emociones de una manera saludable. Nuestra relación familiar se volvió más fuerte y respetuosa. Andrés empezó a verme nuevamente como su tía, una figura de apoyo y guía en su vida, y ese vínculo se tornó aún más valioso. Sentí un orgullo profundo al ver cómo había crecido y cómo había enfrentado una situación tan complicada con valentía y determinación. Gracias a la terapia, Andrés también encontró una nueva pasión en la vida, su trabajo en la comunidad lo hacía sentir útil y conectado con algo más grande. Y en medio de esta actividad conoció a Sofía, una joven con quien empezó una relación sana y basada en el respeto y la admiración mutua. Con ella, encontró el tipo de amor que debía buscar, uno sin restricciones, construido sobre bases sólidas y sinceras. Capítulo 7. La relación con Sofía. La relación de Andrés con Sofía fue una especie de redención emocional para él. Junto a ella, Andrés encontró una forma saludable de expresar su cariño y devoción. Compartían intereses en común y una visión de vida que los unía. Sofía, con su paciencia y comprensión, ayudó a Andrés a sanar las heridas emocionales y a desarrollar una autoestima más sólida. Andrés encontró en Sofía un apoyo genuino y, poco a poco, se dio cuenta de que el amor, en sus distintas formas, debe siempre basarse en la sinceridad, el respeto y la reciprocidad. Con ella, Andrés comenzó a experimentar lo que significa construir un vínculo romántico, con todas sus complejidades, pero también con la confianza y la claridad que le faltaban en el pasado. El apoyo continuo de la familia. El apoyo familiar fue crucial para la recuperación de Andrés. Como familia, organizábamos reuniones y actividades para mantener nuestros lazos y recordarle a Andrés que siempre estaríamos allí para él. Estas reuniones no solo eran una oportunidad para compartir experiencias, sino también para fortalecer nuestro compromiso de cuidar unos de otros. A lo largo de esta experiencia, entendimos que el amor familiar es una fuerza poderosa, capaz de superar los momentos difíciles y de enseñar lecciones valiosas. La relación entre Andrés, mi hermana y yo evolucionó, y nos convertimos en un equipo comprometido con el bienestar de todos. Reflexiones y crecimiento personal. Finalmente, cada uno de nosotros había cambiado. Andrés ahora era un joven con una mayor capacidad de reflexión y madurez emocional. Mi hermana y yo también aprendimos mucho sobre la paciencia, la empatía y el valor de una comunicación sincera. En retrospectiva, esta experiencia fortaleció nuestros lazos y nos enseñó a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y apoyo mutuo.